gracias, arquitecto. Le enviamos un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, grandes aportaciones que estamos recibiendo hoy, muchachos, ¿cómo se sienten? Porque ya tenemos a nuestro siguiente ponente en espera. Me preguntan por ahí si va a haber recreo. Sí, parece que sí vamos a tener un recreo, pero ya tenemos por ahí a nuestro querido amigo Alfonso Delgado. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Mándanos una señal. Ah, ya llegó Alfonso. Ya. Muy bien, Alfonso. Bienvenido. Y estamos listos para estamos listos para lo que nos vas a compartir. Es una gran sorpresa porque dentro del programa ya estábamos acomodados y que me van diciendo, entra, sí, claro que entra porque es una aportación enorme y para nosotros es un gusto poder recibirte. Te entregamos cámaras y micrófonos, estimado Alfonso Delgado. Adelante. Sí, muchas gracias. Voy a comenzar a compartir pantalla. Permítame, sí, qué bueno que me dijo porque lo voy a hacer, ¿cómo se le dice aquí? Lo voy a convertir en coanfitrión. Alfonso Delgado, ¿verdad? Sí. Ok, se va a convertir usted en coanfitrión, mi estimado Alfonso, estudiante de la Escuela Normal Gregorio Torres Quintero. Vámonos, adelante, ahora sí ya es coanfitrión, ya puede compartir. Sí. Yo le aviso cuando se proyecte. Cuando yo lo estoy viendo aquí, ya viéndolo acá, pues ya tenemos la posibilidad de saber que los compañeros. Ahí está. Ya se ve la diapositiva. A lo mejor ya nada más falta abrirla como si fuera para modo de presentación. Ok, ya se ve todo, ¿verdad? Sí, sí, a lo mejor ya nada más es ponerla en modo presentación para que se abra toda la diapositiva en la pantalla. Ajá. Listo. Sí, a ver, ahorita yo le aviso cuando ya se haya abierto. Perfecto, ya se ve muy bien. Adelante, estimado Alfonso Delgado Díaz. Sí, ok. Buenos días a todos. Mi nombre es Alfonso Delgado Díaz, de la Escuela Normal Particular Profesor Gregorio Torres Quintero y estudiante de la licenciatura en Pedagogía con Ciencias Sociales. Yo les voy a estar compartiendo el tema de mi Matamoros antiguo poco conocido y su importancia la importancia de la historia municipal en la educación. Les quiero aquí compartir que este proyecto Matamoros antiguo poco conocido es un libro en el cual yo estuve trabajando durante mucho tiempo, durante meses, durante 2 años. Este proyecto lo había empezado desde que había entrado en la escuela normal particular y ya lo he podido concluir, de tal manera que este proyecto trata sobre una recopilación de las distintas historias de construcciones y edificaciones que se encuentran en Matamoros. Sí, desde el centro histórico, en la avenida Lauro Villar, en zonas aledañas de nuestra ciudad, ejidos, que nos permitieron dar a conocer la evolución arquitectónica de nuestra ciudad, Matamoros, Tamaulipas. ¿Y qué aporta esta obra a la asignatura de historia y a la educación? Bueno, como ya he dicho, se trata de una recopilación de fotografías e investigaciones de campo que he estado realizando hacia los matamorenses, en este caso sobre las historias que abundan sobre las construcciones antiguas. Pues como bien sabemos, en nuestra ciudad, en este caso en Matamoros, Tamaulipas, y me imagino que en muchos lugares de la República Mexicana, no se le da mucha importancia en este caso a las investigaciones históricas que se encuentran en los centros históricos. Pues como bien sabemos, conocer
la historia sobre estas construcciones antiguas nos permite abrir un panorama más amplio sobre la historia de la economía y el comercio en nuestra ciudad, permitiéndonos conocer no solamente la evolución arquitectónica, en este caso, de la ciudad de Matamoros, cómo evolucionó desde el siglo XIX, pasando por el siglo XX hasta la actualidad, sino que nos permite también ver un trasfondo social y económico y cultural sobre lo que es Matamoros, sobre lo que representa en este caso la ciudad de Matamoros, y tener mayor empatía en este caso por nuestra ciudad y los orígenes que nos rodean. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía que tenemos aquí, se puede ver a la Casa de Piedra, la cual era una construcción dedicada hacia los trabajadores del ferrocarril que había hace más de 100 años aquí en Matamoros, ¿sí? Y que abundan muchas historias de terror. Tenemos aquí, por ejemplo, la Panadería Ideal, un puesto comercial de mucha tradición aquí en Matamoros, que data desde hace 50 o 60 años de antigüedad. Y por supuesto el Johnny Place, un edificio histórico que cuenta cómo se trabajaba el metal en aquella época en Matamoros y cómo el comercio facilitó más que nada también la comunicación con otras culturas, en este caso de México, con otras culturas del extranjero, cómo facilitó esa difusión cultural. Sí, una de las aportaciones más grandes en este caso a la asignatura de historia y a la educación es que Mi Matamoros Antiguo Poco Conocido, este libro que yo mismo redacté y que voy a estar compartiendo y lanzando a la venta, transforma la manera en cómo vemos la historia de Matamoros, la historia de nuestro municipio, y resaltamos en este caso también los materiales bibliográficos que están en este caso en el Archivo Histórico de Matamoros, o que tiene en este caso la Sociedad de Historia en nuestra ciudad. Ya que aquí, por ejemplo, gran parte también de este trabajo es gracias también al licenciado Martín Rodríguez Arellano, quien se ha encargado de la digitalización y la paleografía, en este caso del Archivo Histórico de Matamoros. Y ya solamente yo explorando la ciudad y conociendo a distintas personas que tienen testimonios históricos, en este caso sobre las construcciones del centro histórico en Matamoros. Sí. Y bueno, este libro de historia de Mi Matamoros Antiguo Poco Conocido nos permitió también reflexionar también sobre la importancia de la historia que tiene para la educación, que como algunos tienen en su mente, no es una asignatura de relleno, una asignatura que nada más deben de estar aprobando los alumnos y ya solamente. Pero una de las propuestas que, por ejemplo, tengo para que la historia no sea odiada por los niños y jóvenes es, en este caso, emplear material y elementos que generen un aprendizaje empírico, es decir, basado en la experiencia y significativo en los alumnos, como vendrían siendo juegos virtuales, o de apps interactivas y juegos de mesa. Sí, juegos de mesa como bien podrían ser la lotería mexicana tradicional, que contenga en este caso tarjetas sobre los personajes históricos, lugares emblemáticos y etcétera. Antes de que los docentes aborden sus contenidos a los alumnos, que expliquen antes de ello también la importancia de aprender sobre dicho personaje, lugar o figura histórica a los alumnos. Esto es muy importante porque algo que yo he aprendido también, por ejemplo, en mis prácticas profesionales, en este caso en las secundarias a las cuales ya he asistido, es que los alumnos siempre se plantean que ¿para qué me va a servir esto? ¿De qué me va a servir y qué me va a aportar cuando ya esté más grande? Y es aquí donde los docentes tenemos que explicarles qué les ayudará a tener mayor empatía, mayor capacidad de reflexión, aprender a ver los errores que cometemos nosotros como seres humanos para evitar cometerlos a futuro,
y etcétera. Y relacionar los acontecimientos del pasado con la realidad que los niños viven en su actualidad. La pandemia, guerras extranjeras, apogeos tecnológicos y etcétera. Esto nos ayuda bastante también a que, por ejemplo, los alumnos no se queden como helados. Es decir, cuando les explicamos la historia, no debemos enfocarnos únicamente en las fechas y en abordar los acontecimientos, sino que para que los niños puedan relacionarse y familiarizarse con la historia, tenemos que relacionarla con acontecimientos similares que estamos viviendo hoy en la actualidad. ¿Cómo pasó con la guerra entre Ucrania y Rusia y los conflictos que ha habido en este caso con Estados Unidos, las guerras ideológicas, la pandemia que actualmente vivimos, los apogeos tecnológicos que estamos actualmente presenciando y etcétera? Sí. La historia municipal y la nacional, diferencias. En base al libro que he redactado de mi Matamoros antiguo poco conocido, con respecto a la historia nacional, he encontrado muchas diferencias con respecto a la de México. Sucede que si desde temprana edad también, en este caso en primarias, secundarias, les comentamos a los alumnos sobre la historia de Matamoros, esto les ayudará también a mejorar su aprendizaje, en este caso de la asignatura de historia. ¿Y por qué? Porque resulta que la historia municipal suele estar más familiarizada y tener mayor empatía con respecto a nuestros ancestros. Ya que, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de un suceso, el auge de las maquiladoras, por ejemplo, aquí en Matamoros, en el siglo XX, que estoy seguro de que si les hablamos de la historia de las maquiladoras a los alumnos, ellos rápidamente comenzarán a familiarizarse con sus padres que trabajan en tal fábrica, en tal maquiladora, y ya de ahí ellos podrán tener un aprendizaje más acercado hacia la realidad que ellos viven. Sí, aquí podemos ver en estas fotografías, por ejemplo, el edificio Pérez, que fue construido en 1919 y se trata de uno de los centros comerciales más importantes en Matamoros. La primera maquiladora de Matamoros, que fue una procesadora de mariscos, alta mar en la avenida Lauro Villar, y la Casa Milmo, un edificio histórico donde había fallecido el general Servando Canales, cacique y gobernador del estado de Tamaulipas. Sí. Entonces ya entendemos así ya las diferencias, que debemos también cambiar el contexto en este caso de la historia nacional y no cargarla tanto con el orgullo nacionalista. Tratar de mostrar un poco más de lo que es la realidad de los hechos y no presentarles, en este caso a los alumnos, la historia como una telenovela, sino presentarles los acontecimientos como la vida real, para que de esta manera puedan empatizar con la historia que los docentes les cuentan. Y aquí tenemos esta fotografía muy interesante, evolución arquitectónica de las casas, en este caso en Matamoros, que empezamos desde jacales, desde los años 1700 hasta 1830, que eran pequeñas viviendas de madera o adobe con un techumbre de palma o zacate, pasando a las edificaciones de ladrillos de 1830 a 1948, hasta ya las viviendas de bloques de cemento, desde 1948 hasta la actualidad, como pueden observar. Y en conclusión, el proyecto que yo les comparto de mi Matamoros antiguo poco conocido, que quien desee adquirirlo puede comunicarse conmigo a través de mis redes sociales. Este libro nos permite modificar algunos acontecimientos históricos que ya se tenían, en este caso de la historia de Matamoros. En este caso, la historia del comercio, la historia de la economía, la historia de las maquiladoras y la evolución arquitectónica de nuestra ciudad, permitiéndonos así
tener una versión más completa ya de la historia de Matamoros, y esto es gracias también a los descubrimientos históricos que se han hecho ya en el archivo histórico de Matamoros, la documentación que se ha encontrado, ¿sí? Que de hecho, de no haber sido también por el cronista de Matamoros que falleció el 2 de abril, el profesor Andrés Cuellar, le agradezco bastante su apoyo, aunque ya no esté con nosotros, porque pude cumplir mi sueño de terminar la primera edición de este libro, y también al licenciado Martín Rodríguez Arellano, quien ha hecho una ardua labor muy satisfactoria en el archivo histórico de Matamoros, y lo felicito enormemente, y al resto de los integrantes de la Sociedad Tamaulipeca de Historia y Geografía. Y este es el libro que yo les comparto, que de hecho no tiene de todas maneras la verdad absoluta. Pueden aparecer todavía más testimonios, más documentación en el archivo histórico de Matamoros que sirvan como referencias bibliográficas y puedan refutar en este caso algunas ideas también que tengo aquí en mi libro. Sí. Eso sí, hay que estar muy presente porque cada vez se hacen más descubrimientos y es necesario que actualice también mi libro. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente mañana. Muchas gracias. Perfecto, estimado Alfonso. Muchas gracias. Muchas felicidades por lo que nos acaba de compartir. Sin duda es una gran oportunidad de poder conocer esta parte tan bonita de Matamoros, que es la parte en donde entendemos cómo creció y cómo fue forjándose esta bonita ciudad de nuestro querido norte de México, el norte de Tamaulipas. Te felicitamos por esta propuesta, Alfonso. Hay una pregunta generalizada aquí. ¿Qué fue lo que te motivó a hacer este tipo de publicación? Lo que me motivó aquí a hacer este tipo de publicación fue en este caso porque como yo ya desde niño asistía, por ejemplo, al Museo Casamata y al Archivo Histórico de Matamoros, tengo muchos sueños, aparte de ser docente de sociales y de muchas asignaturas, también sueño un día con poder trabajar, por ejemplo, mande. Aquí, pues, nada más que para que salgan no, se abrió un micrófono. Déjame cerrar el micrófono. Okay. Ajá. Adelante. Sí. Otro de mis sueños, por ejemplo, es poder trabajar como guía de turistas en los museos de nuestra ciudad. Y como yo estuve, por ejemplo, estudiando durante un tiempo en el Museo Casamata, me familiaricé con los documentos y el material que presenta de trabajo el Archivo Histórico de Matamoros. Y eso fue lo que me motivó a escribir mi propio libro. Hombre, sí. No, estamos muy agradecidos por compartir esta publicación. Yo no sabía que existía esa publicación, Alfonso. Te felicitamos por haber emprendido este viaje de historia que estás haciendo y que me gusta mucho la idea. Te felicito por la parte de que es un libro también enfocado para los niños. O sea, cualquier persona puede hacer lectura. Cualquier libro, cualquier persona. Perfecto, esa es una parte importante y que bueno, los niños también tienen que tener ese acervo porque definitivamente un pueblo que decía por ahí Nelson Mandela, me hiciste recordar a Nelson Mandela, sí. Alfonso, Nelson Mandela en aquellos años que estuvo en prisión lo escribió dentro de la prisión y dijo, un pueblo que no conoce su historia es un pueblo destinado al fracaso. Imagínate eso, de esa envergadura, sí. Lo decía Nelson Mandela, y qué tan importante es nuestra historia, porque esas son las raíces para poder entender este presente y el futuro que se nos viene. Entonces, muchas gracias, Alfonso. Y pues mira, a nombre de, y ahí voy, Alfonso, porque estábamos preparando todo esto, aquí está. A nombre de la Escuela Normal Gregorio Torres Quintero, a nombre de la consultoría Modern Learning and Teaching,
y a nombre de la Asociación Mexicana de Corporeidad queremos entregarte este reconocimiento, Alfonso, por tu valiosa participación como ponente en el 6º Congreso Internacional Virtual de Formación y Actualización Docente, el 6º ya, con el enfoque espacios de aprendizaje flexible y colaborativo de corresponsabilidad conjunta. Firma el maestro César Dair Ibarra, el fundador de la consultoría allá en Brownsville, Texas. Firma nuestra querida amiga y doctora Lidia Celia Colmenares González, directora de la Escuela Normal, y un servidor. Amigo mío, un fuerte abrazo y muchas gracias por esta oportunidad que nos das de conocer tu trabajo. Sí, muchas gracias. Igualmente también a la Escuela Normal Particular Gregorio Torres Quintero por darme la oportunidad. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Sí. Excelente. Muchas gracias a ustedes también. Hasta pronto. Muchachas, muchachos, pues tenemos que seguir. Ya me están preguntando si va a haber recreo.